Un placer, un placer. Obviamente el tema del día no podía ser otro que el tema internacional, entonces creo que vos sos el indicado para contarle a los oyentes un poco todo lo que está pasando de esto de la invasión rusa a Ucrania, un poco de la historia, como charlamos un poco en off en la previa. Creo que a nadie le interesa la cuestión tipo del profesor de historia, viste que avanzaron con 3 cañones y vienen por el norte, es la cosa más histórica, la cosa significativa, la cosa de sustancia, y saber un poco de dónde viene esto, y yo encantado, en primera fila te escucho, privilegiado. Así que Bueno, todo mira, tuyo. bueno, muchísimas gracias. También quiero aprovechar de agradecer a quienes junto a vos el factotum de este programa y bueno, un referente ineludible en la defensa de la ciudad y libertad, que es Javier Milei, que esta semana me ha designado en carácter ad honorem como su asesor en política exterior y seguridad nacional en la Cámara de Diputados. Así que estoy sumamente agradecido y que encima, bueno, la vida y la coyuntura internacional ya me dio pie a tener que manifestar, en primer lugar, una opinión, que no es una opinión, sino que son argumentos, producto de años de estudiar estos temas tan importantes de la geopolítica, pero que también calan hondo en aquello que defendemos. Y yo creo que ante la barbarie, en todas sus formas, la barbarie colectivista, la barbarie ejercida por un déspota, por un demagogo, realmente no se puede ser neutral. Hablo como individuo, habla Álvaro Sicarelli, ¿no? Y realmente este régimen, que es despótico, que es demagógico, que es antiliberal, ¿no? Que lo dirige y que fue diseñado por un ex miembro de la KGB, que durante años en la Alemania Oriental era instructor de los agentes represores de la Stasi, que era la hermana gemela, ¿no? El servicio secreto de la Alemania comunista, que, bueno, acaba con su accionar de incumplir de forma flagrante las normas más básicas del derecho internacional, y sé que esto va a sonar muy duro lo que voy a decir, va a sonar chocante y probablemente es discutible hasta en términos teóricos liberales, pero es mi sentir, el sentir de Álvaro Sicarelli. Este ataque flagrante, este incumplimiento alevoso del derecho internacional en todos sus ámbitos, el político y el de guerra, habilita, ¿no?, a que esta acción violenta contra una nación soberana como es Ucrania por parte del régimen de Putin, se habilite una respuesta incluso aún más violenta por aquellas naciones que, por lo menos en el discurso, por lo menos en la norma escrita, defienden la democracia, defienden la libertad y defienden valores en los que creemos. Con esto que quiero decir, realmente que hoy se esté planteando por el hecho de que Vladimir Putin está criticando el pasado soviético de Rusia, Vladimir Putin está en contra de, digamos, recolectivizar la economía rusa, Vladimir Putin se paró de manos frente a el discurso populista o, entre comillas, posmoderno, ¿no?, de la ideología de género, del injerencionismo de las organizaciones no gubernamentales internacionales de capitales occidentales, ¿no? Esto lo habilita a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque como que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Me parece un error garrafal esto. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que siempre que hay dos bandos en pugna, casi siempre hay uno que es más respetuoso de la norma, más respetuoso de ciertos mecanismos institucionales, ¿no?, que generan cierto grado de equilibrio, fronteras adentro, y otro que se carga eso, ¿no?, que avasalla eso. Podemos recordar el debate Churchill-Chamberlain en Inglaterra, apaciguamiento o acción directa frente al totalitarismo nazifascista, que hacía que Hitler no tuviera que rendirle cuentas a nadie desde el Anschluss, que, salvando las distancias, no es nada muy distinto de el motivo de un espacio vital que ve Rusia en Ucrania. El Lebensraum, ¿no?, que fue lo que motorizó la anexación de los Sudetes y de Austria al tercer Reich. Entonces, guarda, no vaya a ser que por ser prolijos, por ser atentos a la normativa nacional y la normativa internacional, eso le dé tiempo, le dé más margen a un régimen autoritario, ya con visos totalitarios, de dar un paso cada vez más
para atentar contra, digamos, naciones, todas criticables, todas sujetas al escrutinio ético y moral, y más todavía, ¿no? Desde la esfera del pensamiento liberal, pero que en definitiva, ¿no? Son países donde se respeta la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de religión, de circulación, y que yo prefiero vivir ahí, prefiero desarrollar mi vida como individuo ahí, y no en una Rusia que encima, paradójicamente, con todo este discursito antisoviético, que ¿viste? Ahora dijo que, por ejemplo, después de haber dicho Putin de que la caída de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más terrible del siglo XX, ahora dice que en realidad Lenin estuvo siempre equivocado, el modelo soviético fue un desastre, bueno, estos vaivenes, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es el régimen de Putin? ¿Qué es el régimen de Putin? El régimen de Putin es la convergencia, la confluencia entre la histórica tradición antioccidental de la Rusia profunda, que podemos encontrar hasta en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? En Los hermanos Karamazov, por ejemplo, cuando se hablaba del anticristo, ¿no? Occidente como el anticristo, como la destrucción de todos los grandes valores de la Rusia tradicional, en términos valóricos, y por el otro lado un sistema político que es la herencia pura de la URSS, partido, no partido único, pero partido hegemónico que controla una disidencia que es sostenida económicamente por el Kremlin, leyes punitivas contra toda forma de disidencia, control de los medios de comunicación, una nomenclatura que hoy fue reemplazada por los famosos oligarcas, que son ex burócratas soviéticos multimillonarios que compraron a precio vil las empresas estatales, ¿no? De la entonces Sur, principalmente la prestadora de servicios públicos, energéticas y de transportes. Y además, ¿no? Esta idea de volver a las fronteras tradicionales, que esto lo tenía Catalina la Grande, que esto lo tenía, ¿no? Alejandro I, o sea, un neozarismo. O sea, yo estoy diciendo algunas cosas, bueno, no, de cierto relativismo cultural, tenemos que respetar, ¿no? Los valores que les son propios, está perfecto, bueno, que no nos quieran exportar a Ucrania, ¿no? A punta de tanques. Así que esto, digamos, es lo que me preocupa. Yo no sé si más o menos dejé claro mis objeciones a lo que está pasando. Después podemos, digamos, profundizar en cómo se viene desatando esto. Sí, yo voy a estar atento, muchachos que están escuchando a los comentarios. Incluso hay una sección acá de preguntas, así que pónganlas ahí y yo me voy a estar fijando mientras Álvaro expone. Entonces vos concluís que, de hecho, creo que Putin en el 2008 hizo una declaración, y varias, pero fue una muy resonante del 2008, sobre esta reminiscencia, la nostalgia de la URSS, ¿no? Un poco lo que a él le gustaría, esta cuestión de... A ver, yo tengo una posición respecto a las autonomías y los separatismos, que me parece algo para descentralizar el poder bastante noble, pero por supuesto no hay que ser ingenuo y hay que leer entre líneas cuál es la intención de Putin, que lejos de lo que quiere hacer, no sé, en su momento Mendoza acá, o California, en el norte de California, que querían establecer un condado de Jefferson, independizarse de Estados Unidos, y ese tipo mismo, Texas y demás, es distinto, es una maniobra como para empezar a ampliar o tener la excusa para todo esto, eso está clarísimo. Ahora, y también mencionaste este aspecto de las posiciones sobre, qué sé yo, el feminismo, la corrección política de Putin, que digamos en el balance es totalmente irrelevante, como bien puntualizás vos, y suele pasar en este mundo moderno que nunca vas a encontrar claridad en estos personajes que hoy manejan el mundo de bien o mal, la cosa clara, como quizás antes era en otras épocas. Ahora es una cosa gris, donde por ahí te salen con estas barbaridades y tiene algún dejo de coherencia, pero en el balance es una cosa, digamos, lamentable, como decís vos, totalitaria, tiránica y antiliberal. Ahora, respecto al tema que dijiste vos, por supuesto, tu opinión personal, y todo lo que decís vos es tu opinión personal respecto a el ataque defensivo que merece la actitud de Putin. Desarrollame un poco ahí y las consecuencias que ves vos con el tema nuclear. Él dice, mueve un botón la OTAN y empieza con el tema nuclear él, la cuestión de China, pues no creo que haya dado un paso en falso ahí Putin solo,
Corea del Norte, etcétera. ¿Cómo ves eventualmente el titular que dejás, pero cómo ves, digamos, por supuesto no se puede hacer futurismo, pero cómo ves esas consecuencias, que yo tiendo a coincidir, que en definitiva es un buen precedente, que un tipo que toma una medida agresiva en el mundo moderno tendría que hacer, en Occidente una coalición para que se sepa que eso no es gratis. Si no empieza a pasar el tiempo, empiezan a tomar posiciones, ya diplomáticamente no hay que meter. Si pasa lo de Cuba, una islita así, que está hace 60 años con los cubanos pobres muertos de hambre y en la peor tiranía de Latinoamérica. A ver, desarrollame eso. Coincido. Si vamos puntualmente al análisis de cómo está sucediendo el despliegue militar, las estrategias y las tácticas que están aplicando por parte del bando ruso, y queremos ir a algún ejemplo de la historia, bueno, yo nací en el 82, pero digamos, cualquier persona que haya vivido los 70 y los 80 y estaba informado de las cuestiones internacionales recordará algo que se llamó como la crisis de los euromisiles. También se conoció como la crisis de los misiles Pershing y de los misiles SS-20. ¿Qué sucede? Fines de la década del 70, Leonid Brezhnev, que fue el último gran autócrata y todopoderoso líder de la Unión Soviética, porque a partir de su muerte empieza, digamos, el proceso de desintegración, viene Andropov, Gromyko, Gorbachev. Brezhnev que plantea, hay que modernizar, reactualizar y ampliar la capacidad de despliegue del sistema de detección y de interceptación de misiles de mediano y largo alcance nucleares que pudiera disparar la OTAN, pero también modernizar y desplegar un sistema de ataque, o sea, ofensivo. E inicia ese proceso de modernización y además inicia un proceso de despliegue principalmente en la ex Checoslovaquia y en la ex República Democrática Alemana, que por supuesto genera el temor y la denuncia y el reclamo internacional de, en ese momento, el gobierno de Helmut Kohl, que era un gobierno que recién había asumido, en realidad genera, la caída del gobierno de Helmut Schmidt, que era una coalición entre liberales y socialdemócratas, porque justamente no logra destrabar esta situación y no logra que la Unión Soviética retire desde la RDA este despliegue misilístico. Asume, tras una moción de censura, Helmut Kohl, y después tenemos además el ascenso al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan, ¿no? Con posiciones claramente no de acción directa contra el expansionismo militar ruso. ¿Esto qué generó? Que la Guerra Fría se consolidara como una guerra de carácter subsidiario, donde las dos grandes potencias se disputaban sus ¿no? diferencias, dirimían sus diferencias a través de estados tapones, laboratorios de guerra. Ya había sucedido con Vietnam, por ejemplo, había sucedido con Afganistán, incluso con la guerra de los 6 días, el Yom Kippur en Medio Oriente, pero que en este caso nunca había habido un despliegue militar de estas características donde la capacidad de destrucción era altísima. Se empezaba a hablar ya se estaba hablando del concepto de destrucción mutua asegurada, ¿no? El famoso MAD, ¿no? que viene de loco, donde claramente las dos potencias se iban a destruir en una confrontación directa. Bueno, si vemos lo que está por pasar ahora, es más o menos lo mismo. Rusia, ¿qué te dice? No voy a permitir que transformen a Ucrania en lo que ya hicieron con Letonia, Estonia y Lituania, en el Báltico, no lo voy a permitir en el Mar Negro. Amén de lo que ya viene pasando del año 2014, con el Euromaidán, con la guerra del Donbass. Hoy puntualmente lo que ellos dicen, lo que dice Putin, el ingreso de Ucrania es, digamos, invertir lo que pasó en la crisis de los euromisiles. En vez de ser Rusia la que despliega por decisión propia un sistema ofensivo con capacidad de destrucción, alta destrucción, sería la OTAN lo que lo haría desplegando esos sistemas en Ucrania. Entonces, de forma preventiva, inicia esto. Y fíjate la argucia del tipo. ¿El tipo qué hace primero? Reconoce a las, entre comillas, repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, ya no como estados federados a Rusia, sino como estados totalmente independientes. Recordemos que estas dos, entre comillas, repúblicas, son provincias separatistas que están dentro del territorio ucraniano.
Entonces, al reconocerlos como estados independientes, cualquier movilización de tropas a ese territorio no es una invasión a Ucrania. Mm. ¿Se entiende? No es una invasión a Ucrania. Entonces dicen, yo no invadí Ucrania. Tipo, yo no invadí Ucrania. Y en realidad, bueno, ¿qué está haciendo? No solamente invade Ucrania, le presta, ¿no?, soporte, ¿no?, y apoyo militar a las milicias paramilitares, ¿no?, y los grupos paramilitares prorrusos, y empieza realmente, bueno, lo que dicen que ellos están sufriendo, que es casi una limpieza étnica de ucranios. Y acelera, a mi entender, algo que va a ser nocivo para Rusia, en términos militares. Por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando tiene que comenzar esta incursión militar, la OTAN estaba en un proceso de debate para que gran parte de sus miembros redujeran los aportes presupuestarios, ¿no?, para el equipamiento militar de la alianza. Se estaba aplicando un criterio de, bueno, ¿cuál es el porcentaje de PBI que ese país, ¿no?, aplica para sus propias Fuerzas Armadas? No, suponete, no es lo mismo lo que aplica Reino Unido que Turquía. Entonces el aporte a la OTAN tenía que estar ajustado a eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Esto qué generó? Se suspende esa discusión de baja del gasto público militar en la Alianza Atlántica y va a generar un proceso de incremento. Y seguramente de compra, de producción, eso por un lado. Segundo, muy probablemente esto acelere, por el temor que genera, el ingreso de Suecia y de Finlandia a la Alianza Atlántica. Por lo cual, de forma definitiva, Rusia quedaría totalmente, ¿no?, cercada por la OTAN en el Báltico. Si uno mira el mapa y ve Letonia, Estonia, Lituania y ve la península escandinava, ya estarían Noruega, Suecia y Finlandia también compartiendo una estrategia militar de contención a Rusia. Y por otro lado, algo más grave, si se desplegaran mecanismos de defensa o incluso ofensivos de la OTAN, tanto en Suecia, en Finlandia y en Ucrania, la capacidad de detección y de interceptación de un misil de mediano alcance que puede tener una ojiva nuclear, que puede tener armamento biotecnológico, que puede tener incluso un pulso electrónico para neutralizar el sistema energético ruso, baja de 8 minutos, que hoy es el tiempo que tiene Rusia para poder detectar e interceptar, a 4. Y yo, por lo que tengo entendido, los sistemas de interceptación misilística rusa no resistirían esa baja. Por lo cual, a mi entender, esto no es beneficioso. Y ni hablemos de las cuestiones económicas. Hoy acaba de suceder que mientras se está convocando una reunión del alto mando de la OTAN para resolver qué estatus se le da a Ucrania, para desde ahí establecer qué criterio de apoyo le van a dar, si un apoyo directo o un soporte cooperativo militar mínimo, ¿sí?, porque en realidad Ucrania no es miembro de la OTAN, pero es un candidato a ingresar, y es miembro del Partnership for Peace, que es un programa de cooperación de países que anhelan ingresar a la OTAN. Mientras estaba sucediendo esto, en la famosa Alianza SWIFT, que es un programa de seguridad financiera internacional muy poderosa, cuatro naciones, todas ellas miembros de la OTAN, votaron en contra de que se apretara el famoso botón nuclear financiero, que es sacar al sistema financiero ruso de este sistema de protección. Sin embargo, de esos 4 países, uno, Italia, acaba hace minutos, a través de su canciller Luigi Di Maio, de declarar que Italia considera a Ucrania un aliado fundamental en el proceso de integración europea y que de una forma u otra le va a prestar apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a primar en muchos países una realpolitik. Militarmente, discursivamente, idealísticamente vamos a apoyar a Ucrania, pero en términos económicos tenemos que hacer malabares. ¿Por qué? Porque no podemos sacar a Rusia del sistema financiero internacional, porque por ejemplo en Italia hay muchos intereses rusos operando, y por el otro lado Rusia exporta a Europa commodities mineras, combustible, gas, con el famoso Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Esto es muy complejo, por eso yo quiero saber, ¿viste? Yo hoy pensaba y digo, a ver, ¿cuál otra razón hay?
también empieza a haber un resquebrajamiento del régimen de Putin, empieza a haber una oposición más organizada, empieza a haber una disidencia juvenil más activa, organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que empiezan a parársele de mano al régimen como no se veía en estos últimos 20 años. Entonces, ¿no será esto algo así como un galtierismo a la Putin, donde Putin busca como hizo Galtieri, con una causa noble, a mi entender, como la defensa de la integridad territorial argentina, reclamar ininterrumpidamente los derechos de soberanía sobre la plataforma continental y sobre las islas? Bueno, la transformó en una guerra para poder hacer sobrevivir al régimen militar argentino. Bueno, puede pasar esto, el tipo está... tu papá, perdóname y vos también, ¿no? Siempre hablan de esto, del uso del patrioterismo para tapar las grandes crisis que ahogan a estos tipos de regímenes. La crisis económica, la crisis energética, la crisis de legitimidad. Ya la gente dice, este tipo no era el que venía a diversificar la economía rusa, a modernizarla, a sacar de la pobreza rural a los rusos que están en Novosibirsk o están en Siberia. ¿Qué pasó? No está sucediendo. Y la gente tiene un nivel de hartazgo ya. Hasta acá llegamos en nuestro apoyo. ¿Crees, Álvaro, que esto pueda ser un tema simplemente político, que no es una guerrita marginal, sino que se puede meter en una tercera guerra mundial y terminar incluso como Mussolini? Y bueno, son los riesgos que sufren los tiranos, ¿no? El Sic Semper Tyrannis. Estos tipos, pero ¿cómo terminan? Perfecto, es el riesgo, pero una cosa es el riesgo pensando en este delirio invasor y expansivo a una cuestión simplemente política, como mencionaste vos. No sé, pregunto. Sí, no. Yo, lo que pasa es que no estoy en la mente de Putin. Hoy me puse a pensar, digo, que acá veo un comentario, una persona, hay dos comentarios que me gustaría aclarar, que los estoy viendo yo, si me permitís. El primero es, sí. Putin quiere liberar a Ucrania. ¿Liberar de qué? Si en Ucrania, con todos los defectos que puede tener, hay un régimen democrático, hay un parlamento elegido libremente, hay un presidente elegido en elecciones limpias, incluso muy popular. No sé, ¿liberarlo de qué? ¿Liberarlo de qué a Rusia, a Ucrania? Esto es lo que no entiendo. Esto por un lado. Y por el otro me dicen de que yo estoy recurriendo al mito de Galtieri porque soy un anti-Malvinas. No, hermano, digamos, esto ya hoy, incluso con la desclasificación de documentos secretos, se sabe muy bien de que el desembarco en Malvinas y la acción militar en Malvinas no tenía nada que ver con el legítimo y valioso reclamo que tiene que ser ininterrumpido de nuestros derechos sobre las islas. Tenía que ver con la supervivencia de un régimen que estaba desmembrándose. Y no por nada, grandes referentes liberales que de izquierda no tenían nada, ni tienen nada, como por ejemplo Álvaro Alzogaray y como ejemplo tu papá, se opusieron a la guerra. ¿Ahora qué los van a acusar? ¿De comunistas? No, de izquierdistas, o que eran parte de la conspiración judeo-masónica marxista internacional. O sea, siempre aparece esto. Bueno, esto para mí responde a lo que hace Putin, ¿no? Cuando haces una crítica, no, vos ya sos un antipatria, sos un antinacionalista, sos un pro-yanqui, un pro-británico, un pro-judío, porque no surge toda esta cuestión el concepto, siempre, ¿no? El concepto muy usado de las tiranías, de si estás en contra del presidente, estás en contra del país. Totalmente, sí. O del líder, ¿viste? O del conductor. Álvaro, bueno, lo de las manifestaciones, tenelo ahí como una nota al pie, me gustaría desarrollar más sobre eso, porque es algo así que no se ha visto mucho y que puede pasar ahí, obviamente de vuelta no tenés la bola de cristal, pero es un factor importante ahí a considerar. 1.500 detenidos al día, ahora. ¿Cuánto? 1.500 detenidos en este momento en Moscú. Sí, estoy viendo muchos acá jóvenes. 150 muertos en el primer día. Lucas comentó algo que veníamos diciendo y completó, esto de que los líderes actuales mundiales que no tienen una orientación muchas veces muy clara y son medios grises en cuanto que hay cosas rescatables y cosas que son lamentables, como esto de Putin, que casi en el balance, que lo que comentamos al principio, queda como casi una nota a pie de página borrosa, que no tiene prácticamente ninguna significación. El tipo claramente es un tirano. Pero Lucas decía
esto también cómo se está manejando inteligentemente las dictaduras, ¿no? Y los comunismos, de saber pescar algunos factores de la economía abierta, por así decirlo, para políticamente aplicar una tiranía. O sea, la inteligencia de saber que con un comunismo se mueren de hambre, y si deja abierta una puertita es la forma también de financiar el régimen. Lo mismo en el caso de Fidel Castro, con todo lo que es el turismo, por ejemplo, es la inteligencia por ese lado. Preguntan, así ¿Te puedo hacer un comentario sobre esto? ¿Te puedo hacer un comentario sobre esto? Sí, dale. Mirá Claro. vos qué causalidad, no qué casualidad, qué causalidad, qué tanto Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franco, Olivera Salazar, digamos, por el campo nacional fascista, y por el otro lado, Lenin, Stalin y Trotsky, porque, viste, de buenito no tenía nada, Trotsky, y Mao, para ponerlo, todos coincidían que el sistema democrático liberal era un sistema débil, porque se perdía demasiado tiempo en los debates, en la búsqueda de consenso y en el cumplimiento de normas, que hacía que, ante la necesidad de tomar una decisión, ¿no?, puntual, rápida, estratégica, bueno, los políticos, los líderes, las facciones perdían tiempo. Mientras que ellos, claro, como no tienen que rendir cuenta, no hay accountability en esos regímenes, por decreto supremo del líder, ¿no?, una acción directa. Mussolini en Piazza Venezia diciendo la dichiarazione di guerra ha sido stagnata con la Francia y a la Gran Bretaña, ¿no? Así, punto, listo la guerra, no se debate en el Parlamento. Hitler lo mismo con los Sudeuten y con el Anschluss en Austria. Ni hablemos, bueno, lo que ha hecho Stalin en Ucrania, bueno, que hicieron la Unión Soviética en Ucrania, en Hungría y en Checoslovaquia. ¿A quién le rindieron cuenta? A los soviets, a nadie. Entonces, lo que a mí me preocupa es que, si bien yo voy a defender siempre que se respete a rajatabla el derecho internacional y los mecanismos de decisión democrática, guarda, señores, traten de ajustar los tiempos porque no hay margen, no caigamos en un pacto de Múnich 2, porque esto va a ser gravísimo. Disculpame. No, a los efectos también de mismo del socialismo, sin ir a una tiranía comunista, es exactamente igual en cuanto a la decisión. Estamos todos también en el caso argentino pendiente de Alberto Fernández, pues no va la vida en él de lo que decida. Y si el día de la mañana quiere ir a una guerra, Argentina irá a una guerra. Que de hecho hicieron una pregunta al respecto, que es cómo ves la proyección esto que termina en una tercera guerra mundial y qué posición crees que tomaría Argentina en el plano diplomático, en el plano también bélico. Y también el tema de si puede... China yo creo que está ahí latente, esperando la cuestión. ¿Cómo manejaría China el tema con la posibilidad de avanzar sobre Taiwán? Y también, esto ya es una pregunta mía, en definitiva, la cuestión de Ucrania, según estuve viendo y conectado este día, está absolutamente perdida, o sea, está tomada por Rusia al 100%, creo que el espacio aéreo lo puede volar Rusia tranquilamente, de manera que esa posición está perdida. La cuestión creo que es, en definitiva, si se lo saca de Ucrania o si se espera a una reacción ulterior más expansiva de la cuestión ucraniana. Bien, te voy a responder, me anoté acá mientras... Si va a haber una Segunda Guerra Mundial, no, yo creo que no va a haber una Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, desde el 39 hasta, digamos, el 46, se pudo desarrollar porque ninguna de las naciones beligerantes disponía de la bomba atómica, no disponía de un arma de destrucción masiva, hasta Hiroshima y Nagasaki, que justamente generó la capitulación total de uno de los miembros del eje, Japón, y por supuesto después la derrota en el Pacífico, que conllevó la derrota en el frente oriental y en el frente europeo. Yo hoy, como si parte de los actores disponen de arsenal nuclear, o sea, de capacidad de destrucción mutua asegurada, para mí no se va a llegar, no hay manera de que se pueda llegar a una conflagración en tiempo y en extensión territorial como la Segunda Guerra Mundial. Uno puede decir, qué bueno, ¿no? Porque justamente el tener las armas nucleares disuade al otro de no generar una invasión o una acción directa como la del eje nazifascista
Esto es lo que creo al día de hoy, mañana podrá ser otra cosa. En relación, o sea, digamos que se va a desarrollar un conflicto al estilo Guerra Fría. Vuelvo a repetir, guerra subsidiaria. Un país se transforma en el teatro de operaciones, incluso en el laboratorio militar, de la pugna entre, en este caso, una nación muy importante como Rusia y un bloque de naciones que se unen en términos militares y en términos ideológicos de forma antitética contra Rusia. Sobre Argentina, en el caso de que el conflicto escale y todo, y Argentina no puede ser neutral, lo que no quiere decir que al no ser neutral va a mandar tropas. Lo que puede hacer Argentina, al no ser neutral, es por lo menos retractarse el presidente de haber dicho que quería de que Argentina sea la puerta de ingreso de Rusia a América Latina, por ejemplo. De retractarse de que Rusia participe en el desarrollo de infraestructuras estratégicas energéticas y de transporte, ¿no? No sé, por lo menos. Y si es posible que le congele todos los activos que tenga, ¿no? Rusia en Argentina. Eso lo puede hacer. Yo no voy a pretender que manden tropas. Me quedó en el tintero eso, que decías de la cuestión de Italia. Estados Unidos le está bloqueando absolutamente todo. Bueno, Italia, no. Puede haber países que están más comprometidos porque tienen más comercio con Rusia eventualmente, pero ¿no crees que pueda haber una presión ahí básica de la OTAN o de Occidente respecto a hacerle un cierre, digamos, o un bloqueo comercial masivo? Pues eso depende también, ¿no? Aunque también lo que pueda comerciar con Italia no es muy significativo, pero digo, a los efectos también del mensaje más en bloque. ¿Tan significativo para Italia la cuestión de Rusia que puede estar en contra de la OTAN? Mira, yo en este momento se me quedó sin batería la tablet y no puedo entrar por acá, pero si vos tenés a mano la computadora, fíjate que hay, busca poner los 4 países que votaron en contra en el SWIFT. Ahí te van a aparecer los 4 países de Europa que votaron en contra de, ¿no?, la anulación, el botón nuclear financiero para sacar de circulación. Ahí está, los 4 son del SWIFT. Ahí está, lo está poniendo alguien, pero no sé cuáles son. Uno es Italia, por eso dije, Italia es el ejemplo preclaro de esta realpolitik. Pero directamente ya se expidió. No, es que no pudieron apretar el botón nuclear financiero. Fíjate que ya lo acaban de anunciar. Si lo pones en Google va a ser creo que en Infobae salió. Ahí está, Chipre, Italia y Alemania. Y los invito a investigar la relación que tiene directa el régimen de Putin con Alemania de la época del gobierno de Gerhard Schröder. Y no por nada, el Nord Stream 1 y el inicio del Nord Stream 2 se hizo durante el gobierno de Merkel. Realmente es preocupante. Hoy no se pudo, porque realmente si hoy apretaban el botón nuclear, como llaman, financiero, y le quitaban protección cibernética, ¿no?, al sistema financiero ruso, tenían que recular. Lo mucho que podía hacer Rusia, que es grave, es cortar, ¿no?, el expendio de gas natural y el envío de metales pesados a Europa Occidental. Pero lo sacás. Dicen que ¿Cuál es el protocolo de la cuestión esta del botón que decías vos? ¿Tiene que ser una cosa unánime? Claro, los 25 países tienen que... Claro, porque es terrible. Mira, dicen que, por ejemplo, en 15 días la contracción de la economía rusa sería del 6%. Porque, claro, ¿quién va a ver, esto es como si yo te dijera, Berti, venía a hacer un negocio conmigo, es un negocio digital, como es hoy las finanzas, ¿no? Las transacciones son todas digitales. Ah, ¿cómo no? ¿De dónde la vas a hacer? De una Commodore 64, te digo. Vos vas a decir, no, papá. Claro, yo la tuve, la PK90. Vas a decir, no, papá, es imposible, es una locura que me pidas que yo forme parte de eso. Bueno, esto es lo mismo, es sacarla, digamos, de una MacBook a Rusia para que termine una Apple 64. Se retiran, ahí va a haber una fuga masiva de capitales, va a haber, obviamente, se cancelan todos los contratos que estén en ese momento en negociación. Es terrible para Rusia, terrible, pasa a ser una paria financiera. Perfecto, pero eso no se pudo hacer porque me decís vos que esa votación debe ser unánime. ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué dicen botón nuclear? ¿Es tirar una bomba? Pregunto, esto no independientemente los países tiene la potestad para hacerlo individualmente. Claro. Y bueno, no el resto de los países no lo va a hacer. Claro, no hace nivel, digamos, no ese nivel de acción conjunta, porque para que tenga peso la sanción tiene que ser a nivel conjunto, ¿no? Y digamos, se hace más difícil, pero a ver, congelamiento de activos,
imposibilidad, o sea, se le eliminan las visas a funcionarios, se cancelan los contratos de provisión de armamento, se anula todo. Eso lo puede hacer Gran Bretaña, lo puede hacer Francia, lo puede hacer Estados Unidos. Y después me preguntaste sobre China. Yo creo que China... Te está preguntando una chica, creo. Claro. Sí, yo creo que China está aprovechando esta bravuconada de Putin, peligrosa bravuconada, y no por nada ayer salió la vocera del Ministerio de Defensa a decir, bueno, los legítimos reclamos territoriales de soberanía sobre la provincia rebelde de Taiwán. Y nosotros estamos con capacidad de asegurarnos nuestra integridad territorial para con Taiwán. Eso sí, hay una diferencia, ¿eh? Taiwán tiene firmado un protocolo de asistencia recíproca en materia militar con Estados Unidos, que está incluido en las famosas Taiwan Relation Acts, que fue la ley que se sancionó, ¿no? Que se sancionó tras el reconocimiento del principio de una sola China en el año 79, cuando Estados Unidos reconoce a China continental, China comunista, como la única China, pero aún así no le quitó soporte directo militar a Taiwán. Ergo, cualquier invasión va a ser repelida por una fuerza militar muy moderna, muy poderosa como es la propia de Taiwán, porque al igual que Israel es un estado en permanente asedio, ¿no? Amenaza de asedio por una potencia, se ve obligado a tener un alto nivel de inversión, ¿no? Presupuestaria en materia de defensa, pero también están las bases navales norteamericanas, y por otro lado Taiwán, de una forma, digamos, no formal, forma parte de lo que yo llamo un cinturón democrático militar anti-China comunista, que no existen, digamos, en forma, ¿no? En el papel, pero que accionaría un ataque a Taiwán, podría acelerar un ataque de Corea del Norte a Corea del Sur. Ergo, quizás de forma... Te iba a decir eso, en definitiva, si se dispara algo más generalizado y se transforma esto en una guerra mundial, por supuesto, los de Corea del Sur están desesperados porque tienen esa espada de Damocles ahí, Taiwán también. 50 kilómetros de la defensa que puedan tener, los aliados que pueda tener y demás. Pero vos decís, según te entendí, que no ves que esto, vaya hacia una guerra mundial. O sea, el tema de... No como la conocí, no como la conocimos en la... Obviamente, obviamente. No en ese esquema. Ahora, por supuesto, va a ser una guerra de proximidad, una guerra subsidiaria a escala global. Eso sí, donde va a haber diferentes teatros de operaciones donde las potencias van dirimiendo. Y donde va a haber mucha irregularidad. ¿En qué sentido? Va a haber ejércitos regulares, fuerzas armadas regulares combatiendo con grupos paramilitares, parapoliciales, civiles armados, milicias, ¿no? Digamos, un poco parecido a lo que fue la resistencia antifascista, pero más activa. O sea, no va a haber... En eso los civiles armados estamos flojos nosotros. Acá es un desastre. Yo no sé, acá no. Tenemos al capitán Beto. Dios mío. Alguien dijo por ahí, y yo no conozco el tema, vos lo conocés seguramente y vas a poder explicarlo bien, que el gobierno de Ucrania es producto de un golpe de Estado en el 2015. ¿Puede ser? Eso lo comentaron ahí, me hicieron una pregunta. No. Okay. Mira, no, en realidad, todos los gobiernos... Seguramente lo preguntan a partir de esto que decís vos, de la independencia democrática que tiene Ucrania y demás. Entonces por ahí hicieron el comentario a partir de ahí. Desde la caída del gobierno de Víktor Yanukovych, que era un gobierno prorruso, extremadamente corrupto, y casi te diría un gobierno títere de Putin, curiosamente, ¿por qué te digo corrupto? Porque era un gobierno pro-europeo, y era un gobierno que ya estaba negociando, ¿no? De forma muy avanzada el ingreso, ya una segunda etapa de Ucrania a la Unión Europea, aunque la OTAN, pero más de la Unión Europea. Víktor Yanukovych es como que pasa pro-europeo, pro-ruso, después nos enteramos por qué, por los lingotes de oro que habían mandado los rusos, tenía una dacha, una casa de verano con, no sé, 250 millones de dólares en arte, por ejemplo, un delirio bien propio, ¿no?, de los burócratas rusos, y obviamente la gente dijo, no, pará, hermano, nosotros...
Nos ¿Cómo, suena a cómo? nosotros también esas cosas. Lo que pasa es que acá, Ah, sí, que los me rusos los suena a mucho acá. nosotros, sí. No, pero digo de la Nada más época, que, viste, de la URSS, ¿no? De la nomenclatura, ¿no? sí, Que yo sé, vivían yo sé. opíparamente, como los zares. Entonces le dicen a Yanukovych, pero hermano, vos estabas liderando esto porque la voluntad popular de la gran mayoría del pueblo ucraniano era mirar hacia Europa. Te volcaste así, pues, empezaste a favorecer a los grupos más separatistas y más extremistas prorrusos, bueno, y ahí comienza el fenómeno, el movimiento del Euromaidán, que es la resistencia proeuropea en Kiev y en diversas grandes ciudades, lo que deriva después la contrarreacción, que fueron las manifestaciones prorrusas en el Donbass, que derivan en la crisis de Crimea y la separación de facto de Donetsk y de Lugansk, que se federan con Rusia. Yo no recuerdo 2015 un golpe de Estado, claro, lo voy a revisitar, quizás se me escapó algo, pero desde ahí todos los gobiernos que fueron de diferentes partidos políticos, Poroshenko, Yulia Timoshenko, Yushchenko, por lo menos tres que me acuerdo, entre primeros ministros y presidentes, si bien fueron de partidos políticos distintos, algunos más del centro a la derecha, otros más a la derecha y otros del centro a la izquierda, fueron todos proeuropeos, claramente proeuropeos y anti-Putin y anti-Rusia. ¿Cómo ves a Estados Unidos en todo esto, a Biden? No me hagas así. Yo, mira, te voy a decir, no voy a decir, mira, yo voy a hacer algo muy polémico, ¿eh? Volvé Nixon que te perdonamos, ni siquiera Trump, volvé Nixon que te perdonamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por varias razones. La primera, Nixon tenía la política del madman, del perro loco, que era el que le vendía a la Unión Soviética a sus países satélites. Yo soy un rabioso anticomunista, la lucha contra el comunismo es como meterme el dedo en la llaga y yo soy capaz de apretar el botón nuclear con tal de demostrar que no voy a permitir el avance soviético. En realidad, esto que hacía Nixon, que de loco no tenía nada, era un gran estratega, un gran político y un tipo muy formado, uno podía estar a favor o en contra de lo que pensaba, pero digamos, era un final, era asustar para obligar a traer a la mesa de negociaciones al bloque soviético. Y lo hizo con las negociaciones de París del 73, ¿no? Con Vietnam. Y evitó una escalada que podía llegar a la utilización por parte de Estados Unidos de armamento nuclear en Vietnam. Por otro lado, Nixon aplicaba la doctrina de diplomacia presidencial. Él lideraba, junto con Kissinger, las negociaciones internacionales. Él llevaba adelante la batuta, tenía la batuta de la política exterior norteamericana, no la dejaba en manos de la burocracia del Departamento de Estado. Y después lo que se conoce como diplomacia triangular. Pivoteaba, hacía pivotear a la Unión Soviética con China, que era en ese momento si bien era comunista, era antisoviético, ¿no? Para desgastar, le agregaba un frente extra, no solamente Europa y el, y el Atlántico, sino también el sudeste asiático, con China a la cabeza. Y vivimos, y después, bueno, se firmó el SALT I, el SALT II, que fueron los tratados para, ¿no? Evitar la proliferación de armamento nuclear de alcance intermedio y de alcance intercontinental, y fue un periodo, a ver, vamos a suponer que la deterrence, la detente, ¿no? La distensión, desde el año 69 hasta digamos, la llegada de Reagan en el 80 y el comienzo de una política ya más dura, fueron años que si bien hubo conflictos militares, no tuvieron la envergadura, el alcance y el peligro, las consecuencias catastróficas que hubieran tenido si quizás efectivamente hubiera habido un presidente que apretaba el botón tanto en Rusia como en Estados Unidos. Y Biden no tiene nada de esto. Biden no tiene ninguna de estas cualidades. Biden no. Bueno, la vicepresidenta ni hablemos, ¿no? Directamente ya, ¿no? No, está muy entretenida con el tema del progresismo.